Yo siento que Lucho no se ha ido porque Lucho está en las notas, está en las canciones que dejamos, está en el ambiente, está en las palabras bonitas que tiene la gente cuando habla de él. Hay un episodio en mi vida que es muy marcante, que me hace retirarme de la música un tiempo prolongado. Yo grabé mi primera canción a Ibra en el año 2008, se llamó Junto a Ti. Para 20 años prácticamente. 17 si no estoy mal, sí. Dándole a esto. Tenemos la fortuna de que los artistas de alguna manera quedamos inmortalizados por el mismo arte. Lo que llaman nona, mi nona, que de hecho aquí la tengo tatuada, es el único tatuaje que tengo, Rosy. Yo a Rosy la perdí 4 meses antes de mi mamá, entonces digamos que la vida me metió 2 palazos. Uno en julio y mi mamá en diciembre del mismo año. Como buenos cañeros, nosotros hemos bebido de la industria del vallenato desde hace muchísimos años. Nosotros con Raíz ensayamos 1 año y medio para tocar la primera vez. Hacer un disco de vallenato sin acordeonero era un asunto totalmente muy complejo, porque pues yo soy productor musical y tengo un estudio de grabación y de hecho es muy complejo porque lógicamente el acordeón es el que le da el sentido a la pista, a la maqueta, que es el proceso previo a hacer la grabación. Lucas, son ya más de 15 años de trayectoria musical. Sí, yo grabé mi primera canción a Ibra en el año 2008, se llamó Junto a Ti. Para 20 años prácticamente. 17 si no estoy mal, sí. Dándole a esto. Sí, como profesionalmente, pues como tal, metiéndonos en la vida, en la grabación, en la producción como tal. Esos primeros pininos, como dicen por ahí, fueron en esos años. 2008, posteriormente ya hago mi disco completo que se tituló Mente Fotográfica y fue en el año 2010. Ahí hay que tener en cuenta que en esos años 2008-2010 estaba el fogueo de la nueva ola en lo más alto. ¿Cómo llegaste entonces para poder realizar este álbum? Sí. ¿Era solista? ¿En ese entonces era solista? Sí, fue un álbum solista. Realmente yo me incliné mucho, fue por en esos mismos años estaba la onda del tropipop también. Yo tenía como una tendencia a componer por ahí, por esa línea. En aquel entonces pues conozco varios amigos músicos y pues digamos que me ingreso en la producción musical como tal, a pensar hacer mis canciones propias. Estaba muy de moda Fonseca en aquella época, Uzi, Beto, Dragón y Caballero. Sí, aunque era una onda un poquito más, qué pena, un poquito más de otro estilo, pero más o menos como que esa inclinación del vallenato fue por ese lado, ¿no? Fue por Uzi, Beto, Fonseca, bueno, en fin. O sea, siempre te gustó la cuestión de, no como el vallenato como tal, sino el tropipop, como lo acabas de decir. Me dio la tos. Se te pegó la tos. Ya te tengo la solución para eso. Vamos a refrescarnos. Aquí la estoy viendo. Sí, yo sé, te está haciendo como señas. Vea, primera entrevista que me dan cervecita bacano. Bueno, saludcita entonces. Así es. Entonces, sigamos hablando, Lucas. Entonces, en lo que íbamos. ¿Siempre te inclinaste por esa Sí, línea? me gustaba mucho. Lo que pasa es que yo también, como buenos cañeros, nosotros hemos bebido de la industria del vallenato desde hace muchísimos años. Lógicamente, pues en aquel momento mi voz estaba como en un proceso de madurez y sentía que de pronto estéticamente estaba más incluida sobre el tropipop que sobre el vallenato. Entonces tendimos a esa línea y yo creo que logramos hacer con la inexperiencia de aquellos años, porque lógicamente pues yo hace 17 tenía 20 años. Entonces, lógicamente uno con 20 años pues está en un proceso de madurez, de aprendizaje. La voz un poco claro, más... lógicamente un poquito menos madura, con menos conocimiento de todo lo que es la técnica como tal, pero con las mismas ganas. Yo pienso que obviamente en estos años seguimos aprendiendo, porque pues el arte es un asunto de nunca acabar, de aprendizaje constante. Y bueno, en aquel momento pues yo pienso que con las limitaciones, vuelvo y te digo que del poco conocimiento logramos hacer un disco muy bonito. Que días lo hablaba con mi compañero, con Camilo Claro, que fue coproductor de ese disco. Del 2008. Desde el 2008. O sea, tienes bastante tiempo conociéndote con... Claro, con todo ese combo de músicos, o sea, los mismos. Ahí está Luchito, ahí está Camilo, está, bueno, John Melo también, está en ese combo de músicos que hicimos vivimos esa etapa. Ese grupo juvenil que hoy en día Claro. También tiene bastante reconocimiento igual que usted. Claro, porque bueno, ahorita con el grupo Raíz, que es el grupo al que pertenezco y el que soy vocalista, pues por ejemplo Exxon Barrera, que es el baterista, también fue el baterista de ese disco. Entonces digamos que Raíz es como una secuela de ese proceso de hace 18 años.
Bueno, no nos adelantemos todavía a Raíz, porque Raíz ya prácticamente es el grupo actual donde estás, sí. Y es prácticamente tu último grupo en el que has estado, sí, en el que has estado en toda esta trayectoria. Entonces, pues, sigamos hablando. Mencionaste algo muy, muy interesante, y es que, bueno, Luchito León, que en paz descanse, sí. Pues las personas ya saben, lo he nombrado en mis anteriores episodios, qué fue lo que le pasó. Tuviste una amistad con él desde hace mucho tiempo, siendo también el compañero desde el 2008. Yo siempre he dicho que era difícil no ser amigo de Lucho, ¿no? Sí, yo también tuve el privilegio de conocerlo y ser amigo de él. Así es. Yo creo que Lucho se ganaba muy fácilmente el corazón de la gente por esa humildad como persona, esa sencillez, esa alegría que transmitía. También tenía su lado oscuro, como dicen, que era muy cascarrabias, y también los que fuimos muy cercanos a él sabemos que era su manera de ser, y lo comprendimos, y lo quisimos, y lo amamos así como fue. Y desde ese entonces yo creo que se estableció a través de la música una relación personal muy, muy cercana con él, que tuvo sus vaivenes como todo en la vida. Yo creo que las relaciones de amistad atraviesan por diferentes momentos, porque las dinámicas de la vida también cambian, las prioridades de las personas también cambian, los caminos se distancian, pero siempre nos mantuvimos cercanos. Siempre sentíamos que cuando volvíamos a hablar estaba esa fraternidad y esa honestidad de la amistad, que siempre se mantuvo hasta el último día, porque inclusive hasta el día anterior al hecho fatídico él estuvo en mi casa haciendo música conmigo. Imagínate, sí, claro. Sin pensar qué iba a pasar. Sí, o sea, vamos a desviarnos un poco del tema de que estamos hablando de tus canciones del 2008. Vamos a tocar ese temita de Luchito, y es que, bueno, un día anterior estuvo él en tu casa. Sí, entonces, ¿cómo te tomó por sorpresa esa noticia cuando te llamaron o te escribieron? Yo siento que no sé. ¿Dónde estabas en ese momento cuando recibiste esa noticia? Yo estaba en mi casa cuando me llamaron a informar. Inicialmente fue un asunto de que se había accidentado, que lo habían herido, pero nunca imaginamos que fuese a desencadenar donde terminó el asunto. Y lógicamente, pues la realidad humana, uno nunca termina como de procesar las situaciones, porque pues ni siquiera días. Es que Lucho se va de la casa a las 3 de la mañana. Nosotros estábamos haciendo una canción para un artista popular que nos habían mandado a hacer una canción. ¿Podemos hablar de esa canción ahorita más adelante? Sí, claro. No ha salido, de hecho. ¿Sí? No ha salido y la tenemos ahí en estantería. La tengo yo porque pues yo tengo ahí la potestad sobre esa canción. Terminamos de hacer la canción, terminamos muy contentos. De hecho, yo puedo decir que la última nota del acordeón de Lucho la tengo yo en una grabación, que es esa grabación precisamente, porque nosotros, aunque se fue popular, le hicimos un intermedio de acordeón y eso quedó ahí. Lógicamente, cuando yo recibo la noticia, a los 5 minutos me llaman, me dicen qué fue lo que realmente pasó, y pues yo no sabía qué estaba pasando. Yo recuerdo que llamo a mi amigo Diego Rojas, que también es un gran amigo de él, y le digo, ¿qué hacemos? Entonces yo no sé, o sea, era como un asunto, no acabamos de procesar qué era lo que pasaba. Entonces ahí decidimos bajar al hospital, y bueno, ya lo que ya sabemos que pasó, y pues fue un asunto muy, muy doloroso realmente. Hasta el sol de hoy yo creo que tenemos la fortuna de que los artistas de alguna manera quedamos inmortalizados por el mismo arte. Entonces digamos que yo siento que Lucho no se ha ido, porque Lucho está en las notas, está en las canciones que dejamos, está en el ambiente, está en las palabras bonitas que tiene la gente cuando habla de él. Entonces, sinceramente, pues aunque ya no está con nosotros físicamente, estará eterno en nuestras vidas. Bueno, eso es lo bonito de tener ese pensamiento y tenerle ese cariño a Luchito León, a pesar de que ya no está acá con nosotros físicamente, como lo acabas de decir tú, Lucas. Y eso es bacano, tenerlo siempre presente, ¿no? Porque precisamente es que hay muchas cosas. No, dale, sin pena, porque trago amargo que llaman. Sí, eso es, no, y es que está buena, ¿no? Está sabrosita, sí, para empezar, para ir agarrando más, mojando la palabra, dicen mis amigos. Exactamente. Entonces, eso a lo que íbamos. Tenerlo siempre presente es muy bueno. Y mira que has mencionado algo muy importante, has mencionado cosas muy importantes, y es que tienes una última tono de él de acordeón, pero precisamente en uno de este último álbum del grupo con el cual haces parte ahora, sí, de Raíz, también hay un acordeón que es solamente él de una canción. Claro, nosotros en ese proceso que iniciamos de composición conjunta, que lo hicimos con Davey, con Lucho, con Lucho y conmigo, perdón, hubo un momento donde hicimos una canción. Recuerdo que en aquel entonces Ana del Castillo, si no estoy mal, estaba buscando canciones para su álbum,
Y él era muy insistente con eso, porque pues Lucho tenía muy buenas relaciones en el mercado musical vallenato. Y Ana está buscando canciones, vamos a hacer una canción ya. Bueno, y llegó a la casa y ese día teníamos ahí una idea, la desarrollamos. Esa idea estuvo vagando, no, que Ana no, que ahorita va a hacerla inclusive creo que Julio, el del Factor X, hizo como una maqueta de esa canción. Posteriormente creo que también la tuvo otro artista emergente, como creo que es Roncayo. Bueno, no recuerdo muy bien, puedo estar ahí divagando en la verdad, pero fue como así el asunto. Cuando ya empezamos a hacer las canciones para el disco de Raíz, en el proceso de escoger las canciones, yo tenía algo ahí y yo lo comenté en algún momento hablando con mis amigos, les comenté que nosotros tuvimos una ruptura con nuestro acordeonero en aquel momento, y cuando empezamos a hacer los arreglos del disco, pues hicimos los arreglos sin acordeonero. De este disco. De la apuesta, exactamente. Hacer un disco de vallenato sin acordeonero era un asunto totalmente, no sé, muy complejo, porque pues yo soy productor musical y tengo un estudio de grabación, y de hecho es muy complejo porque lógicamente el acordeón es que le da el sentido a la pista, a la maqueta, que es el proceso previo a hacer la grabación. Entonces yo ese día me fui a la cama, como quien dice, un poquito frustrado es la palabra, sí, literalmente. Como que vamos a hacer, y me acuesto a dormir. Me acuesto a dormir y tengo un sueño con Lucho. Yo con Lucho he soñado muy pocas veces, y ese sueño prácticamente él me como que me dice, bueno, y vos qué es lo que te está pasando, si ahí están los pases míos, ¿sí? Entonces, mira, me pongo grifo y todo. Como que ahí están los pases míos, cógelos, ahí están. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tanta vaina? Que no sé qué más. ¿Acaso es que te vas a dar echar tierra de la gente, pues? Y yo al otro día me despierto, Neighbor, con una sensación como que, pero de que, o sea, claro, entonces ahí recuerdo la canción. Y claro, la canción está totalmente arreglada, porque nosotros lo que hicimos con la canción, que se llama A pesar que terminamos, para que la gente la pueda buscar y la vea, fue dejar temazo que de hecho pues compuse con él, es coautoría mía con él. Entonces dejamos toda la estructura de la canción, es decir, el inicio de la canción, el puente de la canción y el final de la canción es el acordeón de Lucho. Nosotros limpiamos sobre esa toma. Entonces pues yo creo que logramos hacer algo muy bonito. Le hicimos un pequeño homenaje, pues, realmente, porque yo siento que Lucho fue muy grande y para nuestra región yo creo que fue de los músicos más importantes, porque sí, logró hacer que la industria del mercado vallenato, que es tan regionalista con su música, mirara para acá, y eso me parece a mí un logro grandísimo. Él le dio como esa vista para que empezara la gente a darse cuenta del talento que había acá en Ocaña. Es que el talento siempre ha estado. Pero necesitaban como ese plus. Sí, como claro. Ese lógicamente hay otros artistas que han hecho camino y sería muy egocéntrico pensar que desde este momento, pues que no, lógicamente años atrás, yo recuerdo, por ejemplo, John Lozano, que es un gran acordeonero de Ocaña, ha hecho un camino hace muchísimos años. Uy, ese tiene bastante trayectoria. Muchísimos años. Y bueno, y así como yo, por ejemplo, el gran Ervin Pérez, que con Vallenato Trío lograron hacer un gran álbum. Bueno, en fin. Es decir, ahí atrás, mucho camino también. De pronto Lucho logró también como que a la juventud, a nuestra generación, se le mirara con un poquito de respeto, porque siento que ellos son muy regionalistas con su vallenato. Al que está por fuera de su órbita le dicen cachaco y lo descalifican, ¿no? Entonces, y la música habla por sí sola, ¿no? Son como bastante rosqueros, por decirlo así, ¿no? Pues no sé si esa es la palabra, pero sí siento que ellos, pues, y es normal, ¿no? O sea, es como si una persona fuera a hacer una arepa con queso en otro lugar, pues nosotros nos ponemos bravos, digo. Sí, claro, o sea, claro, porque no siente uno que tienen como el mismo sazón. Y es normal, y la música, de la música, la política y el amor, todo el mundo habla, dice por ahí. Sí, entonces, y nadie entiende. Exactamente. Entonces, no, yo creo que a mí me parece que el gran aporte de Lucho fue, yo lo dije en algún momento, fue enseñarnos a soñar y a ver las cosas como con grandeza, creerse el papel de que esto puede ser una carrera muy seria y entablarla de esa manera. Bueno, interesante todo lo que estás diciendo. Retomemos nuevamente otra vez el inicio. Entonces grabaste tu primer álbum en el 2008, ahí sigues con otro álbum. No, en el 2008 hice 2 canciones y en el 2010 hago un álbum. ¿Cómo se llamaba ese álbum? El álbum se llamó Mente Fotográfica. Se llamó Mente Fotográfica, que fue un álbum más o menos inclinado hacia el tropipop, fue una fusión como tal.
y ahí ya empiezas a ganar más reconocimiento. Sí, eso fue un proceso muy bonito porque pues ahí hay mucha inocencia, ¿no? Es decir, yo no conocía nada de la industria, todo era muy artístico. Yo creo que te puedo decir que mis intenciones tampoco eran ni siquiera ganar dinero. Yo quería que lo que yo sentía y lo que yo componía en mi casa se escuchara por fuera, nada más. Pero no era ninguna pretensión de con esto quiero hacer conciertos y quiero hacer giras, no. Realmente no. Lógicamente uno se va empapando, ya uno empieza como a crecer de alguna manera y ver, esto como un trabajo, ¿no? Porque lógicamente, este proceso no te lo conté, pero yo me voy de muy joven, desde acá yo me voy a los 17 años, me voy de Ocaña a estudiar música en la Universidad de Antioquia, y entonces pues ya obviamente hago como un proceso académico por un lado, y el proceso artístico lo empiezo como a visorar, porque lógicamente cuando yo llego a la universidad sale todo, como dicen yo, toda esa leonera de artistas grandísimos de todo Colombia, porque eran gente de todo el país, y entonces uno se empieza a sentir más chiquito y como que, ay, jue madre. Entonces, claro, llega como ese proceso de coger los pies en la tierra, porque cuando yo me fui con mi guitarra, yo ese cuento se los he hecho a mis amigos, me fui con mi guitarra y me sabía 4 acordes y yo me creía el mejor músico del mundo. Y llego yo y empiezo a ver ese montón de gente tan talentosa y pues lógicamente, como quien dice, resignar y aprender. Y empecé yo a aprender y fue una etapa muy bonita, en mi etapa en Medellín, que fueron 9 años de estadía allá. Esos 9 años yo crecí mucho como músico, aprendí muchísimo y también empecé a cogerle amor a eso que yo no veía en mí, porque Neighbor, particularidad, yo en el colegio, la mayoría de artistas dicen, yo cantaba las echaba bandera, yo nunca hice nada de eso. Yo en el colegio nunca te canté. ¿Por qué? Sí, eso es lo que hace la mayoría de artistas cuando están empezando. Yo lo hablaba con mi novia y que, bueno, que ya hoy en día mi mujer prácticamente, ya llevamos 12 años, y yo le decía, ella me dice, vos no cantabas porque vos eras de los montadores. Entonces, si te pasaba algo malo en la presentación, sabías que te la iban a montar. Y en el fondo hasta de pronto tenías razón. Había como una pena, como, no sé, siempre estuve como en el instrumento, sí toqué guitarra, acompañaba a algunos amigos que cantaban, pero nunca fui capaz de cantar una de esas banderas. Entonces, cuando yo doy ese paso, me acuerdo que mis amigos del colegio me decían, ¿cómo así vos cantás? Sí, yo canto. Pero hasta ahí, o sea, entonces digamos que la universidad me empezó a dar como ese impulso, ¿no? O sea, como a creerme realmente yo tengo las capacidades y también puedo hacer una carrera artística. Entonces empecé a mirar lo académico, lo artístico y a complementarme pues con las personas que iban llegando a mi vida en ese camino. Claro, y así es que se inicia todo, ¿no? Sí, claro. Lucas, del primer concierto o de la primera vez que cantaste en público, ¿cómo fue esa anécdota? ¿Cómo fue? ¿Nervios? Fue fatídico. ¿Por qué? Cuéntame esa anécdota. Yo sé algo, pero quiero que la cuentes. No, mucho temor. Bueno, ahí está Lucho de nuevo en mi vida. Yo no quería hacerlo. La verdad es eso. ¿Ya después que te hayas comprometido? Sí, me acuerdo que Alan García, que hoy en día Alan Lover, pues para que lo conozcan, un gran amigo también de la música y de la vida también. Y artista cañero también. Recuerdo que él me dice, vamos a hacer un baile un miércoles santo. Entonces toda la connotación que tiene hacer en una ciudad como Ocaña, que es una ciudad religiosa, hacer un baile un miércoles santo. Es que también se agarró en el día, ¿no? Exactamente. Entonces, pero yo en el fondo yo quería hacerlo, es decir, era el temor, vencer ese temor, vencer ese miedo de enfrentar un público que me ponía a pensar 1 y 1000 veces en el asunto. Sin embargo, lo hicimos. Ensayamos 2 veces antes de un concierto. La popular moña que llaman por acá. O sea, ensayaron 2 veces antes del concierto, o sea, horas antes del concierto o días antes. Dos ensayos. Dos ensayos. Bueno, si no fue menos, creo yo. Bueno, 2 ensayos. Y yo siempre fui es decir, yo con mi vida artística he sido muy responsable con eso. A mí me gusta entregarle a la gente un buen sonido, que la gente cuando uno se baja de la tarima sienta que uno ofreció a nivel artístico lo que tenía que dar. Y yo me sentía mal por eso, pero entendía que tenía que extraer la dinámica y que tenía que vivir ese paso para poder continuar, ¿no? Ese día hicimos ese concierto. Cuando me bajé, pues lógicamente, pues el primer concierto están tus amigos, está tu familia, están las personas que te quieren y vamos para adelante, que tenés todas las capacidades. Pero yo en el fondo sentía como una cosita ahí de tengo que hacer cosas mejores, pues.
Pero igual, Neighbor, eso hace parte de la vida. Yo creo que todos en nuestras profesiones tenemos que dar ese primer paso para poder lograr nuestros sueños, y yo creo que ese fue el primer paso. Ustedes, más que todos, que son figuras públicas, que son artistas, deben estar dispuestos a las críticas. Claro. Porque hay gente que... Eso hace parte de la carrera. Gente que les va a gustar como usted canta. Gente que no les va a gustar como ustedes cantan. Les va a gustar sus canciones, no les va a gustar sus canciones. O sea, uno tiene que soportar todo eso. Sin duda. Y si la gente no soporta, están en las críticas, entonces es bastante complicado que hagan parte de la carrera artística es exponencial. Tan grande es la fama que tan grandes son los problemas y las críticas. Sí, como las cosas buenas también, lógicamente. Y eso hace parte de entender lo que significa ser un artista reconocido. Lógicamente, en ese camino de crecimiento, pues también dicen que por ahí cuando uno empieza a crecer es cuando las críticas empiezan a crecer. Realmente es así. Pues a menos de que uno se ponga a hacer una cosa escandalosa de esas cosas virales que hay ahorita que son muy fáciles y son así, pero pues eso no tiene nada que ver. Realmente hay que cuidar mucho el producto artístico para que eso no trascienda de esa forma, creo yo, ¿no? Cuidar la imagen también. Exactamente. Cuidar mucho la imagen. Exactamente. Lucas, después de todo esto, ya empiezas a grabar DVDs, donde que grabaste uno hace como 5 años, si no estoy mal, que fue como un homenaje a Kaleth Morales. Sí. Háblanos un poco de ese DVD, ¿cuántas canciones? Bueno, yo... ¿Y cuál fue la iniciativa? Porque ahí en ese DVD, que pasa que te interrumpa... Lo que pasa es que te saltaste 10 años, más o menos. Sí. Porque grabaste, bueno, estabas grabando en el 2010. En el 2010 te voy a contar algo muy importante. En el 2010 yo hago ese disco, yo mandé a hacer recuerdo que mando a hacer 500 copias. Cuando eso todavía se hacían discos. Sí. Estamos hablando, es que la época en la que yo empecé a hacer música es la época, yo estoy en la mitad, ¿no? Como quien dice, la época entre lo análogo y lo digital. Cuando yo saco ese disco hago 500 copias y yo pensé que yo los iba a vender al otro día, porque lo mismo, como te digo, o sea, uno habla con pasión de lo que uno hace. Lógicamente la vida te da duro y te dice, bueno, bájala que vas a vender 150 copias o 200 copias, no me acuerdo cuánto vendí. Resulta que yo me quedo con 300 discos en la casa y empiezo a hacer la gestión como se hace hoy en día. O sea, es que la carrera artística también tiene que ver con procesos empresariales. En ese entonces era más difícil porque no había redes sociales. Exactamente. No, sí estaba no Facebook en el 2009-10 empieza, si no estoy mal, 2008, 2009. Pero no era lo que es hoy. O sea, es que hoy en día, yo se lo digo a las muchachas de raíz que hoy en día el Instagram es tu hoja de vida. Literalmente es tu hoja de vida. El TikTok también. Sí, pero digamos que el Instagram es como que, bueno, vamos a ver quién es él, entremos al Instagram a ver qué hace. Literalmente es tu hoja de vida. Yo creo que, inclusive he escuchado, porque tengo amigos que son empresarios, que cuando van a contratar a alguien se meten a mirar el Instagram. Sí. Entonces, pasa eso en el 2010. Yo saco, bueno, ahí hay una pequeña frustración, ¿no? Como que, ay, hijo de madre, es que no es así. Resulta que no saco los discos y todo el mundo me quiere escuchar. Y es cuando, vuelvo y te repito, cuando uno va creciendo, crecen las frustraciones, también crecen los sueños. Hay un episodio en mi vida que es muy marcante, que me hace retirarme de la música un tiempo prolongado. En el 2013, recuerdo que cuando eso estaba muy de moda, los realities de música, pero muy de moda. En el 2013 llegó un formato a Colombia que se llamó Idol Colombia. O sea, el Idol, American Idol, ¿te acuerdas que era muy famoso? Llega el Idol Colombia y cuando yo vi eso, yo dije, yo quiero estar ahí y me presenté. Eso lo transmitían por RCN. Entonces, cuando eso era la oportunidad más importante. Yo cuando llego allá estaban todos los que hoy en día, yo me encontré con John Mindiola, me encontré con, cantidad de artistas que hoy en día están en la escena musical. Porque eso era una gran oportunidad. Entonces yo empiezo a pasar filtro y paso. Yo pasé como, antes de llegar a Bogotá, pasé como unos 7 filtros. Para poderte presentar para poder llegar a Bogotá. Ese cuento de que llegué a Bogotá, bueno, fueron 7 filtros. O sea, ese cuento es mentira de que te presentas y ya llegas. No, allá te muestran la primera parte. Ah, vaina. Pero, perdón, te muestran la parte posterior a lo sí, o sea, no muestran lo que es, o sea, solamente muestran... Yo recuerdo que en ese entonces lo mismo, o sea, ¿será que voy para allá? Que eso es roja. El miedo otra vez. Que no, exactamente. Entonces, pero siempre, yo digo que los miedos hay que derrumbarlos, o sea, yo fui y me presenté, pasaron cosas en el programa, yo recuerdo que el día que me eliminan, el programa no tuvo muy buena aceptación.
Tanto que la primera semana él empezó en prime time, que llaman, a las 8 de la noche, o sea, después del noticiero, cuando eso, estoy hablando de la época en que la gente se quedaba después del noticiero a ver los programas. Ya hoy en día, pues, la gente está pegada al celular y ve las cosas por streaming y en fin. Era una cosa impresionante porque todo el mundo estaba ahí fijado y pues era una exposición muy alta. Recuerdo que se hace una eliminación y me ponen había que hacer tríos. Entonces eran 3 cantantes, había que organizar las voces de una canción. Yo siempre he tenido particularidad por lo que ya te venía. Yo en el 2013 ya me estaba graduando de la universidad, entonces tenía alguna experiencia en manejo de voces, ya sabía escribirlas en partitura. Entonces digamos que a los 2 cantantes que me tocó, que de hecho ahí estaba Ronald Ortiz, que es una cantante de aquí de Ocaña también estuvo conmigo en ese trío. Pasa algo y resulta que nuestro compañero, no Ronald y yo, se desafina. Y claro, en un acorde coral, si hay una nota mal por fuera de la armonía, se escucha mal. Entonces cuando terminamos, todo el mundo en silencio. Entonces yo como que, bueno, nos eliminaron a los 3. Resulta que para la gran sorpresa, me eliminaron a mí nada más. Y yo quedé como que, entonces claro, yo me acuerdo, porque inclusive fue muy crudo. Esta es la primera vez que lo cuento. Ese cuento lo sabe nada más menor. Esa anécdota entonces está interesante. Sí. Tenemos el privilegio de escuchar esa anécdota acá. Vea, ¿se dan cuenta? Yo recuerdo que la frustración fue muy alta porque a mí me pareció muy injusto. Y ni siquiera desde el ego, ¿no? Porque hay cosas que uno analiza con el ego y uno dice, no, me eliminaron porque yo soy mejor. No, realmente me pareció injusto porque yo sabía que había pasado en esa falla armónica ahí con el coro y pero igual lo entendí porque es que en la vida es eso, pero lógicamente el programa era muy crudo, a vos te eliminaban y vos tenías que, o sea, vos a cada ronda ibas con la maleta literalmente así. Entonces si te eliminas, claro, ahorita uno lo entiende porque ya uno con el tiempo, pues obviamente costos, no te pueden dar una noche más de hotel, claro, porque una persona en un hotel pues significa un montón de dinero, comida, entonces lógicamente a ellos les servía más llegar con la maleta. Él lo eliminaron para el aeropuerto. Listo, de una vez. Y así fue. Entonces yo me acuerdo que me monto al avión Bogotá-Bucaramanga. Y habían conmigo en el avión 10 personas. Vacío el avión. Y yo lloré. Porque sentía que se había acabado. Y literal para mí ese día se acabó. Cuando yo me bajé del avión, me recibe mi novia, que en ese momento desde hasta ahora ha estado ahí. Y ella solamente me abrazaba y me decía, en las verdes y en las maduras. En las verdes y las maduras, sí. No, esa mujer para mí es todo. Y ella me decía, tranquilo, que hay otras oportunidades que te van a dar. No. Eso a mí me pagó Neighbor 2 años. Yo no te subí un cover, no te canté una canción, no te compuse una canción. Yo sentía que había que cambiar el rumbo. Y era muy paradójico porque precisamente me estaba terminando de graduar de licenciado en música. Y fue como una confrontación muy dura. Lógicamente ya los años y la madurez van llegando y el amor por la música siempre te rescata. Quien realmente siente esto como pasión, por máxima frustración que tenga con esto, siempre hay una llamita que lo vuelve a aprender. Sí. Entonces ahí pasa eso, yo retomo como empezar a hacer otra vez canciones y eso, y hago un sencillo en Medellín que lo titulé A Solas Contigo, que fue otro proceso también muy bonito. Y ahí sí ya paso a lo que yo me vengo para acá, para Ocaña otra vez, trabajo como profesor en Bellas Artes, trabajé como 1 año y ahí empezamos a retomar pues, ya el proyecto de raíz como tal. ¿Ese proyecto de raíz surge en qué año, Lucas? En el 2020. En el 2020. ¿Pero ustedes ya tenían algo planeado tiempo atrás? No, realmente yo estaba como divagando ahí en ese momento, en el año 2020, te estaba hablando bueno, 2020 es el año de la pandemia. Sí, claro. Un año que exactamente tuvo muchos proyectos. Yo me voy de nuevo a Bogotá a estudiar producción musical en la escuela Fernando Sor. Estudié producción porque me empezó a interesar esa parte. Yo estaba viendo ya como que la parte de cantar ya la estaba como dejando a un lado. Entonces dije, no, a mí me gusta producir. Porque siempre desde muy pelado, con el computadorcito, el micrófono, hacía mis pistas y siempre tuve como una inquietud con eso. Entonces me voy a Bogotá, pasa lo de la pandemia y nos devolvemos casi todos los músicos que estaban por fuera, volvemos a Ocaña por razones económicas, por razones, bueno, en fin. Y entonces recuerdo que Exxon llega y me llama, Perris, él me dice, Perris, estoy montando un proyecto, sin nombre. ¿Y con quién lo estás haciendo? Yo tenía una frustración también muy grande con los músicos de Ocaña,
porque yo tenía como un resentimiento, entre comillas, porque sentía que no había como las ganas para emprender un proyecto de verdad serio, que tuviera una repercusión grande. Y yo le dije, no, Exxon, ¿qué me vas a llamar? Yo no, la verdad no. No, honestamente fue así. Entonces, no, mira, que está Esteban. Yo a Esteban lo he admirado mucho, porque a mí me parece que Esteban es el mejor bajista de la región, con el respeto pues de todos. O sea, no quiere decir que no haya muy buenos, pero para mí él es el mejor, bueno, en mi gusto musical. Sí, de tu punto de vista. Sí, en mi gusto musical. Y entonces me dice, mira, que está Esteban, que aquí está no sé qué. Bueno, entonces yo le digo, bueno, pues déjame yo pruebo. En ese entonces también estaba Julián, que fue el acordeonero de nosotros un tiempo prolongado. ¿Quién es ahora acordeonero? Acordeonero de Camilo, claro. Camilo Sanz. Entonces, cuando yo llegué, el primer ensayo yo me fui y dije, será lo mismo. O sea, yo siempre he dudado mucho porque sentía que estaba dando un rumbo, bueno. No tenías una buena expectativa de ese exactamente. proyecto. Luego pues seguí ensayando porque pues di mi palabra, lo seguí ensayando. Cuando llegamos, íbamos como 2-3 meses de ensayo. Me llama Camilo, claro. Que con Camilo ese es mi hermano de musical, literal. Entonces me dice, uy, ¿cómo así? Están todos. ¿Y yo por qué no estoy? Me dice algo así, o le dice a Exxon. Bueno, no recuerdo bien con quién tuvo la conversación. Entonces le dice Exxon, maestro, pues aquí están las puertas abiertas. Entonces cuando ya Camilo entra, yo ahí sentí que la cosa, no por Camilo, sino porque sentí que estábamos, vuelvo y te reitero, con el mismo combo de hace 15 años. Dije, está la gente mía. Todos con un mismo propósito. Entonces yo le dije, yo sé que aquí hay calidad musical, y a partir de la calidad musical, pues ya lógicamente empezar a mirar esto como una empresa. Y eso fue lo que empezamos desde ese momento. Nosotros con Raíz ensayamos 1 año y medio para tocar la primera vez. No quisimos, y a pesar de que nos llamaron mucho, que cuál es ese grupito, que no sé qué más, que venga para que toquen acá, que no sé cuánto cobran. Y nosotros mantuvimos esa ansiedad de ganar dinero, porque pues todos lo necesitamos, por mantener el sonido. Queríamos tener el sonido cuando saliéramos la primera vez, y así lo hicimos, que fue la primera presentación que hicimos 1 año y medio después. ¿En dónde la hicieron esa presentación? La hicimos en la Ventana Marroncita. Recuerdo que hicimos ese lanzamiento allá. Sacamos 150 boletas y las vendimos en 2 horas. Literal. Sold out. Sold out, exactamente. Literalmente fue así. Y eso nos dio un envío bacano. Nos dio una alegría, y desde entonces pues yo siento que el proyecto, lógicamente, con altas y bajas, con momentos malos, con momentos buenos. Por ejemplo, un momento muy triste fue el día que se salió Julián, que hoy día está con Camilo. Fue un momento muy doloroso, porque nosotros, Julián es menor que nosotros como 10-12 años. Entonces nosotros lo veíamos a él como un hermanito. Cuando se sale, pues fue difícil, porque es como cuando el hermanito te dice, no, ya no quiero estar más a tu lado, me voy. Y también pues lógicamente las calidades musicales y personales que tiene Julián. Yo nunca, otra primicia aquí, nunca hablé del tema con él, jamás. Siempre hubo como un cortocircuito ahí, y yo creo que la parte de los muchachos también, pero nunca hubo tampoco un resentimiento, porque entendemos que la carrera de la música es así, es dinámica. Hoy en día estás acá, mañana puedes estar en otro lugar, y los caminos a veces se distancian para unirse, o se unen para separarse, y hace parte de la dinámica de la vida y la dinámica de las cosas. Paradójicamente, hoy Julián está con Camilo y trabaja con una canción que yo compuse, que es de haberlo dicho antes, que la hice con David Gorlucho, y todas esas cosas a mí me llenan de alegría, porque yo soy de las personas que siento que la competitividad no tiene nada que ver con eso. Más bien que desde la región salgan proyectos que sean sólidos, que sean estables, que representen la calidad musical que hay en Ocaña. Para mí es... Lucas, o sea que hasta el son de hoy el grupo Raíz no sabe por qué se salió Julián. ¿No han tocado el tema ese? No sé, pues yo realmente, a mí me pasó un clip. Él hizo como un podcast después de unos días, no sé con quién, no recuerdo, bueno, se me va, y decía algo que a mí no me gustó en el instante, porque pues trató como de aminorar el proyecto, o bueno, en fin. O sea, no tuvo como confianza en el proyecto, quizás. Sí, puede ser, y también puede tener la razón, porque es que uno tiene que seguir sus instintos, ¿sí? Yo lo comprendo de alguna manera, porque pues si él no lo vio,
no podíamos. Claro, de tenerlo ahí. Sí, yo soy muy fanático del Barcelona. A mí me gusta mucho y hay una filosofía de Cruyff que dice que quien dude de estar en el Barcelona ya no merece estar en el Barcelona. Y yo pienso que uno también en los proyectos también tiene que ser así. Cuando hay dudas, hay que tratar de mirar el porqué. Pero si ya la decisión está tomada, pues ya no hay que darle largas al asunto, porque vuelvo y reitero, lo importante es que haya crecimiento musical, personal, y bueno, yo pienso que hoy en día él está muy bien, nosotros también estamos muy bien, eso es lo bonito de la dinámica. Y que se siga teniendo como esa conexión, no hay resentimiento. No, yo a Juli lo aprecio mucho, pues obviamente pasamos muchos años ensayando, tocando, es una gran persona, yo a Juli no tengo nada que decir. Y miren que él está muy bien, o sea, están en un proyecto bastante bonito, nosotros también estamos en un proyecto bastante bonito, y miren cómo se equipara la vida separa los caminos, pero lo chévere es que ambos están funcionando. Lucas, nos salteamos bastante cosas, y es que anteriormente yo te había preguntado sobre un DVD que habías hecho, que ese fue ya el primer DVD con el Grupo Raíz, sí, donde era como un homenaje a Kaleth Morales. Entonces, exactamente. ¿Cómo fue la iniciativa? Bueno, nosotros crecimos con la referencia de él como ese gran joven que logró conquistar todos los sueños y en una etapa muy pequeña de su vida. O sea, la gente no dimensiona, pero Kaleth se muere muy joven y logró... Pues, Kaleth se volvió un clásico. Estamos hablando de él 15 años, 20 años después de su muerte. Kaleth murió en el año, si no estoy mal, en el año 2005, 2006, no recuerdo 2005. Bien. Imagínate, estamos hablando de 20 años después de él. Estaba haciendo yo sexto. Y eso es lo difícil del arte. Eso es lo difícil del arte, lograr hacer música que dentro de 20 años digan, bueno, este man, ¿quién era? ¿Sí? Y yo estoy seguro, porque es verdad, porque por ejemplo yo tengo, mi tía Marina Quintero es folcloróloga del vallenato, y ella, lo que no sea vallenato por la sangre, ya no le entra. Y hace 20 años ella criticaba, Kaleth criticaba, ¿sí? Pero eso hace parte de los procesos de la música. Las evoluciones. Claro. Va evolucionando. ¿Cuándo es un clásico? Cuando 20 años después la gente sabe las canciones. Y lógicamente vos bebiste, estabas en sexto, vos te sabes las canciones de hace 20 años. Sí. Y generacionalmente eso va a pasar siempre. Yo tengo gente, modestia aparte, pues lógicamente guardando las proporciones, que me habla de mente fotográfica. Te estoy hablando del álbum que yo hice y tienen grandes recuerdos con eso porque yo estaba en el colegio y yo ni sabía eso. Hace 15 años. Exactamente, hace 15 años hay gente que está en el colegio y que está graduando desde la universidad o que ya está trabajando y me dicen, a mí Junto a ti, que es una de las canciones que está en ese álbum, yo enamoré a mi novia con Junto a ti. Yo ay, qué bacano, y a mí me da hasta pena. Porque... ¿Qué sientes en ese momento, Lucas, cuando alguien te dice eso? Pues no sé, primero pena. ¿Por qué pena? Bueno, no, primero pues sí, pues da alegría, lógicamente. Lo que pasa es que yo tengo una personalidad muy compleja con el halago. A mí me cuesta recibir el halago, es un rasgo de mi personalidad. Entonces sí, pues me da alegría, me hace, se me pone el corazón grande, como dicen por ahí, porque pues uno hace música también expresando lo que uno siente, ¿no? Y que la otra persona logre conectar con lo que uno ha sentido. Pues me pasa ahorita con el álbum que estamos sacando, con la apuesta, que es lo más bonito que me llega. O sea, no, esta canción es la mía porque pasa esto, porque me está pasando esto, porque yo terminé con mi novia y me está pasando lo que estás diciendo en la canción. Yo pienso que eso es lo más bonito que tiene el arte, poder conectar con la gente con sus propias historias. Grabas ese DVD con 3 canciones de homenaje a Kaleth Morales. Un DVD que pues fue prácticamente el que les dio a ustedes el reconocimiento, ya como Grupo Raíz. Claro, eso nos dio un plus. Y ahí donde ustedes ya empiezan a formalizar el proyecto como tal de este álbum. El Grupo Raíz tenía que sacar un álbum. Sí. Esa era la primicia, ese era el proyecto principal, sacar un álbum, no sacar canción por canción, sino sacar el álbum completo. Sí, porque nosotros nos metimos a la industria vallenata y la industria vallenata se maneja así. Lo pensamos mucho. Créeme que lo pensamos mucho porque el reggaetón es la música que está mandando la parada y ellos sacan un single cada mes. Uh-huh. Nosotros pensamos, bueno, si tenemos 14, pues tenemos música para 14 meses. ¿Sí o no? Pero decidimos ser tradicionales en ese aspecto. Lógicamente, pues retomando lo que me estás diciendo, teníamos un cronograma establecido para grabarlo, pero eso se fue al traste, como dicen por ahí. Nosotros empezamos a hacer el disco en enero del año 2024. Empezamos a producirlo, a hacer los arreglos, que es donde ya te conté pues todos los impases de que no teníamos acordeonero, de que qué vamos a hacer si no tenemos. Entonces, lógicamente, cada problema se te va aumentando el tiempo, pero, a ver, no quisimos correr, la verdad fue eso. Quisimos hacer un disco, esto suena cliché,
pero un disco muy honesto realmente, primero que nos gustara a nosotros, ¿sí? Porque nosotros, a pesar de que el disco es muy variado en temáticas, en ritmos, inclusive hasta en estilos, ¿sí? Porque pues ahí hay canciones, lo que ahorita llaman mal llamados salchipapas, o hay canciones románticas, ¿sí? O hay reencauches tradicionales, en fin, más allá de eso, quisimos que nos gustara a nosotros. Nosotros queríamos que cuando escucháramos la canción, y me pasa hoy, Neighbor, el disco tiene muy poco haber salido, y yo me escucho el disco tranquilamente, cosa que no me había pasado nunca en mi vida. Porque cuando uno trabaja en producción, de tanto uno darle para atrás y eche el para adelante, y edite, y corte, y pegue, y en fin, te terminas cansando de escuchar lo mismo. Eso es como el chef. No me ha pasado. Eso es como el chef. El chef se cansa de tanto estar picando. Y no come al final. A mí no me ha pasado eso con esto. No sé, lógicamente, pues, el cansancio auditivo llega, pero yo disfruto mi disco. Yo me siento muy tranquilo cuando suena. Yo siento que con los muchachos, con Raíz, Camilo, con Exxon, con Esteban, hemos hablado, con los muchachos del grupo, de la banda, hemos hablado que logramos conectar realmente lo que queríamos hacer. Y eso me parece que es más que importante. Ya si el disco logra el éxito o no, pues lógicamente hay un montón de factores que influyen en ese camino, que ojalá trascienda. Estamos haciendo todo porque eso pase, haciendo los contactos. Sabemos que la música ya no es lo que era antes, ¿sí? Ya hoy en día la dinámica de la música cambió muchísimo, porque yo recuerdo que antes la música... en mi caso, yo tenía la fortuna de que mi tía, como tiene un programa de radio en Medellín, a ella le llegaban los discos. Yo me sentaba a coger el disco, a mirar los créditos, a revisar las cosas, porque ese era mi interés. Ahorita no, vos tenés cualquier canción en el celular ya mismo. Entonces digamos que ese proceso de adquisición, como cuando vos compras algo que soñaste, eso ya no está con la música, que antes sí pasaba. Si vos te pones a hablar con un abuelo, ellos era más romántico todavía el asunto. Ellos tenían que buscar la manera de coger la música, y si agarraban y grababan en un cassette, ese era el cassette que estaba para toda la vida ahí. Sí. Hoy en día no. Hoy en día vos tenés acceso inmediato a la música, que es bueno y malo también, porque se pierde ese proceso de cariño con la música. Entonces, pues bueno, no se puede competir o no se puede pelear con el momento histórico que estamos viviendo. Toca tratar de adaptarse, pero también, lógicamente, hacer un llamado a la gente a darle un poquito de valor al trabajo, porque lógicamente es muy fácil pasar la canción y decir mala. Sí, sin escucharla. Mala. Yo, bueno, está bien, no gustó. Mala. Yo tengo un cuento muy bueno, no voy a decir el nombre, y me encuentro un amigo, tenía muchos años no verlo, y llegué y dice: ese disco, La Banda del 5, malísimo, ¿no? Yo le dije, sí, y a mí me pareció, el disco, paradójicamente a mí me gusta más este disco, que no funcionó tanto el último, el primero, me gusta más. Y yo le dije, seguro, porque a mí me ha gustado, yo sí me senté a escucharlo. Yo no emito un juicio por estar inmerso en la misma carrera, no emito un juicio sin haber escuchado. Entonces, escuché una canción malísimo ese disco. Si vos lo estás diciendo, escuchaste una canción, y el disco tiene 16 canciones. Entonces, ¿cómo puedes decir? En fin, ¿sí me entendés? Esa dinámica de consumista tan rápida nos afecta directamente, claro, a quienes estamos de este lado, porque quienes están en el otro lado, pues sí, pues no pasa nada, pero uno que, como quien dice, le ha metido el pecho a la brisa con este proyecto, con el proyecto musicales, pues realmente uno sí quiere que la gente al menos se siente y escuche. Eso es lo que yo le pido a la gente: escúchenlo. Ya después, listo, ya, porque es una decisión. Uno no le puede, con el arte uno no puede meterla a la fuerza, si gusta o no gusta, y ya. Lucas, sabes que hay muchas personas que piensan que ustedes, los artistas, tienen una vida solucionada, por decirlo así, pero no ven que detrás del artista también hay una persona. Uh-huh. Tú perdiste a tu mamá hace 2 años, si no estoy mal. Ya casi 3. Casi 3 años, sí. En épocas decembrinas. Exactamente. Y 5 días o 6 días después tenías que ir a cantar. Sí, yo enterré a mi mamá el 6 de diciembre. Y estabas cantando ya el 10 de diciembre. Mi mamá murió el 4 de diciembre. El 6 de diciembre, yo recuerdo que yo llegué del entierro, me entro a mi cuarto, estaba toda mi familia en mi casa, entro a mi cuarto, y ese día me acuerdo del toque.
Yo no, obviamente, pues con la muerte de mi mamá a mí se me sale, pierdo la cronología del espacio, del tiempo, no sé qué estaba pasando. No tenías cabeza, No sé qué ¿sabes? estaba Habías pasando. perdido algo muy... Sí, muy claro, valioso. lógicamente. Yo venía de perder, tenía lo que llaman nona, mi nona, que de hecho aquí la tengo tatuada, es el único tatuaje que tengo, Rosy. Yo a Rosy la perdí 4 meses antes de mi mamá, entonces digamos que la vida me metió 2 palazos, uno en julio y mi mamá en diciembre del mismo año. Entonces digamos que yo, cuando entro a mi cuarto, yo digo, jue madre, yo tengo un toque el 11. Nosotros ese diciembre teníamos un solo toque, el 11. Entonces yo empecé a pensar, si yo no hago ese toque, se me desmoraliza la tropa, como dicen por ahí. Es el único toque y no lo vamos a hacer. Entonces yo recuerdo que mi novia me dijo algo como, si no crees no cantes, ellos tienen que entenderte. Pero también tenés que entender de que vos tenés todas las capacidades para hacer ese toque. Entonces, como quien dice, es tu elección, pero vos tenés la capacidad para. Yo decidí hacer ese toque con todas las... No sé, algo... Yo duré llorando, bueno, eso es la mamá si uno se le muere, uno no la deja de llorar, es la realidad. Pero lo que fue de ese entierro hasta la fecha, lloré hasta el 10 y yo el 11 me desperté súper bien. Era como si hubiese recibido una bendición y como un espacio de tranquilidad. Ese toque lo hicimos en el Parque Central. Y cuando yo voy a cantar, como la del payaso. La del payaso. Yo llegué, entré a la tarima, estaba bastante afectado, lo recuerdo, porque antes de empezar, como que hubo un quiebre ahí. Y saqué la tanda, canté 1 hora y media. Cuando me bajé, la adrenalina del toque, la gente pues me abrazó, bueno, en fin. Llegué a mi casa, lloré lo que tenía que llorar, pero entendí que ese era mi trabajo. Mira cómo es la vida, Neighbor, que después de ese día nos salieron 11 toques y no teníamos uno solo. Entonces también hubo bendición desde arriba y yo entendí eso. Desde ese día, Neighbor, yo empecé a creer mucho más en este proyecto porque es lo que amo hacer. Es difícil, la vida tiene esas dinámicas, la vida nadie está preparado para la muerte de la persona que más amas, porque pues era la persona que yo más amaba. Nadie está preparado, absolutamente nadie, pero hay que seguir, hay que continuar, la vida continúa. También respeto a una persona que decida no cantar, porque pues también es su decisión, no es cuestionable. Yo pienso que nadie puede cuestionar sobre el luto de alguien, cómo lo maneje. Pero vuelvo y te reitero, también ser un buen líder también es pensar en los demás, ¿no? Eso es lo que yo considero, y en ese momento pues eso fue lo que ganó. Y ese diciembre que yo quería llorar, me tocó trabajar todo diciembre. Y mira que ahí fue donde más ganas le echaron ustedes al proyecto. Exactamente. Para sacar este álbum La Apuesta. Exactamente. Yo se lo hablaba con Exxon, me decía eso de manera personal. Me decía, si vos haces esto pues por el proyecto, pues nosotros, es como quien dice, vamos adelante con vos. O sea, es decir, vamos a tratar de que esto funcione. Porque como te repito, los proyectos todos tienen altibajos emocionales. Hay momentos en que uno quiere tirar la toalla porque no se dan las cosas. Hay momentos de brillantez, de ánimo. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un momento muy bonito porque pues sacamos un disco, la aceptación ha sido muy chévere, ¿sí? Pero también pueden haber, venimos de mala, ¿cierto? Atrás, momentos, meses en que no tocamos. Y hay que saber entender eso también, ¿no? Porque la consolidación de un proyecto musical es mucho más compleja de lo que la gente cree. Realmente el arte no es una necesidad. No, yo si no voy a un concierto, pues puedo seguir viviendo. Pero si no como, si me muero. Entonces el que vende la carne, el que vende, digamos que son cosas de primera necesidad, pero el arte no lo es. Y nosotros trabajamos con el arte. Entonces, en esa dinámica hay que entender también que los proyectos, para que se consoliden, tienen que pasar por esas etapas. Lucas, de este álbum La Apuesta, ¿cuál es la mejor canción para usted? Una pregunta aquí ya, algo para ir finalizando. Todas. Porque la mayoría de las canciones, ¿este álbum cuántas canciones que trae? 14 canciones. 14 canciones. Y hay varias que son escritas por... Sí, yo ayer lo decía en una entrevista que me hicieron en radio, que tuve la fortuna que los muchachos confiaron en mí
como mi faceta como compositor, que es una de las facetas que más amo hacer, de las cosas que más me gusta hacer en la música, que es componer. De hecho, el año anterior no busqué entregarle canciones a nadie precisamente por eso. Yo siempre estoy como latente de mirar a ver Mono, Churo, cuándo están recogiendo canciones. De hecho, pues los dos me han grabado canciones. Pero en ese momento decidí, no, yo voy a enfocarme en el proyecto. No me importa. Igual pues llegar al otro momento para entregar canciones a otros artistas, pero decidí enfocarme. Entonces yo con Camilo empezábamos, necesitamos una canción de este estilo, y yo sabía que yo la tenía. Porque uno cuando compone, yo por ejemplo compongo ahorita utilizo mucho la grabadora del celular y voy registrando las ideas, cositas. Entonces necesitamos una canción que se maneje estos ambientes y que diga esto más o menos, que es este estilo de canción. Yo creo que yo la tengo. Yo sabía que yo la tenía. Entonces me iba al computador, ya yo la tenía, se la maqueteaba yo con la guitarra. Esta le sirve y todo. Esa es. Listo. Una. Entonces pues necesitamos una canción alegre que diga la vaina de la fiesta. Que yo también tenía una idea por allá. ya tenías todo armado. Lógicamente un también. Paso adelante. Pues yo tenía... yo imagino que todos los compositores hacen lo mismo, pero yo tengo un montón de canciones inéditas, muchas canciones inéditas. Lógicamente a veces las acomodo, porque en mi proceso de composición, es decir, yo soy muy crítico con lo que yo hago. Yo te hago una idea, la grabo en el celular, dejo de escucharla y la vuelvo a escuchar 2 días después. Si me gusta, queda. Si no me gusta, la borro. Yo hago eso con mi proceso de creativo. En ese momento, pues yo sabía que yo tenía un montón de ideas de las cosas que me estaban pidiendo. Y así fue, paulatinamente fuimos haciendo maquetas. Entonces, casi que todas las canciones, bueno, no todas, porque pues obviamente hay otros compositores en el disco. Inclusive también hay canciones que hice con otros compositores. Por ejemplo, con Dave hice una canción, con Lucho hice otra canción, con Camilo Claro, que es el guitarrista del grupo, también hice una canción. Hay canciones de Jair Luquez, hay canciones de un muchacho de Barranquilla que se llama Kevin Molina. Entonces no fue como que yo quise hacer todas las canciones, no fue un proceso así, sino que más bien fue, digamos que teníamos ahí el material para poder hacerlo, y pues ese fue el camino que le dimos al disco. Lucas, para ir ya finalizando, porque la entrevista la verdad está muy chévere, pero pues vamos a finalizar ya un poco. ¿Qué se viene ahora para Raíz, para Lucas Quintero y para Raíz, ya con este álbum, la apuesta que tiene apenas pocos días de haber salido? Bueno, Neiber, pues nuestro objetivo principal es expandir el proyecto mínimamente a nivel regional. Nosotros queremos entrar a Cúcuta, queremos entrar a Bucaramanga. Si Dios nos bendice y la cosa se agranda, pues ojalá a nivel nacional. Pero lógicamente, como te digo, o sea, a nivel empresarial nosotros tenemos una proyección de este año, al menos que el proyecto se expanda a nivel regional. Es nuestro objetivo. De hecho, ya estamos moviendo algunas fichas a nivel de promotores y demás para poder hacerlo. Y bueno, lo más inmediato es tocar, ¿no? Hacer conciertos. Estamos ahorita ya en conversaciones con una discoteca de la ciudad para hacer el lanzamiento del disco. Ya nos lo están pidiendo la gente, y pues es una cosa que nos llena de emoción también hacerlo. Algo que está un poquito lejos, pero que también nos tiene muy contentos, es que le vamos a abrir el concierto a Carlos Vives, que también eso es otro sueño grande, porque pues nosotros crecimos, todos los que estamos ahí en Raíz crecimos con la música del maestro Carlos Vives. Entonces digamos que eso también es como cerrar un círculo de la vida. Y bueno, no, Neighbors, que el proyecto crezca lo máximo que podamos. Estamos trabajando por él conscientemente, literalmente es así. Tenemos enfocado nuestra vida en esto, no lo vemos como un hobby, no lo vemos como algo para sacar provecho mínimo e inmediato, sino como un proyecto de vida literal. Entonces, con esa seriedad pues queremos que el proyecto siga creciendo. Yo creo que estamos en un 5% de lo que queremos con el proyecto realmente. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá conectaditos con nosotros. Les deseamos un feliz día y bueno, ya saben, pueden seguirnos en redes sociales como @relatos.detodos, en Instagram, en YouTube @relatosdetodos y en mi Instagram personal @nayfrp. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.